Vamos a, como les dije, abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Este sermón se titula La supremacía de Cristo en la gran comisión. Hoy mi trabajo va a ser eh, atormentarlos, quizás, llevándolos a mirar la supremacía, la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo en relación a lo que va a decir este precioso texto que lo conocemos probablemente de memoria, en relación a lo que el Señor está allí diciendo en cuanto a esto que le llamamos y conocemos como la gran comisión. Nosotros, hermanos, antes de leer el texto, yo quisiera introducirlo. Nosotros aprendemos por el relato que encontramos allí en los Evangelios, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario no tenía demasiados discípulos, aparte de los 12 apóstoles. Posterior a su resurrección, nosotros vamos a ver por el relato que encontramos en los Evangelios, que se fueron añadiendo, se fueron sumando algunas personas más. El Señor resucita y va a estar alrededor de 50 días antes de ascender a los cielos. El libro de Hechos, un libro precioso allí relatado por Lucas, nosotros vamos a ver que el Señor asciende a los cielos y en el aposento alto, dice el texto, se habían reunido unas 120 personas y eso nos da la pauta a nosotros de que no había crecido demasiado el número de seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos estaban allí en el día de Pentecostés y sabemos lo que sigue a continuación, desciende el Espíritu Santo. Podríamos decir que a partir de ese día es el minuto uno de lo que consideramos, conocemos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero claramente no había muchos discípulos esperando ese acontecimiento glorioso. Probablemente algunos no estaban por, vaya a saber qué razón, estaban en otros lugares, pero ese es el testimonio que nosotros tenemos de las Escrituras. Sin embargo, hermanos, van a pasar 70 años aproximadamente después de la ascensión de Cristo a los cielos, y a finales del primer siglo, los habitantes del Imperio Romano que profesaban ser cristianos eran miles. Nosotros no solamente tenemos el testimonio de las Escrituras, sino tenemos el testimonio secular, de la historia secular. Cerca del final del primer siglo, ya estamos hablando de un grupo de seguidores de Cristo de miles y miles de personas. Y para el año 250 después de Cristo, eran millares. Ese es el testimonio que tenemos de la historia. De hecho, hay algunos escritos históricos que dicen que para el año 250 después de Cristo, el 40% de los habitantes del Imperio Romano ya profesaba la fe en Jesucristo, profesaba ser cristiano. Tal vez no son datos exactos, precisos, pero hay algo que es indudable, hermanos, y es que había millones que profesaban la fe en Cristo a pesar de la oposición que esos cristianos del primer siglo tuvieron que enfrentar, ¿no es cierto?, por ser discípulos del Señor Jesucristo. Y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes y que vayamos meditando sobre esto es, ¿qué fue lo que hizo que ese crecimiento de la iglesia fuera tan preponderante, tan extraordinario? ¿Por qué se esparció el mensaje glorioso del Evangelio que miles y miles, en cuestiones de pocos años o millares, como les decía antes, llegaron a la fe en Cristo? Una respuesta simple o simplista a esa pregunta podría ser que claramente estaba ocurriendo lo que Jesús había prometido. Estaba ocurriendo lo que el Señor dijo que iba a suceder antes de partir. Y por ejemplo, lo encontramos en Mateo capítulo 16, verso 18. Dice el Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Mayor persecución había y parece ser que los creyentes iban germinando. Dicen algunos autores, la sangre de los mártires era el abono para que la iglesia siga creciendo y el nombre de Cristo se siga expandiendo. Dios en su soberanía, hermanos, es el que hace eficaz la predicación del Evangelio. Nosotros también lo vemos a eso, por ejemplo, cuando Pablo le va a escribir a los Corintios su primera carta, ahí hay una suerte de división, hay serios problemas en esa iglesia, y Pablo va a decir, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento no lo doy ni yo ni Apolo, sino el crecimiento lo da Dios, dice el texto.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros plantamos, dice Pablo, otros van a regar, pero hay alguien responsable que genera ese crecimiento y ese es Dios. Sin embargo, hermano, nosotros sabemos por las Escrituras que Dios usa medios. Dios va a usar el agente humano para la extensión de su reino. Y en este caso en particular, es indudable, hermano, que estos primeros cristianos tomaron muy en serio las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros las vamos a leer a continuación, que seguramente ya las conocemos de memoria. ¿Qué dice el verso 18? Id y haced discípulos a todas las naciones. Es indudable que estos primeros creyentes, esta primera generación de creyentes que componen la iglesia de Cristo, tomaron con total seriedad estas palabras. Por lo general, hermanos, y acá quiero hacer una suerte de advertencia antes de caer en esto, ¿no? Por lo general, cuando nos exponemos a este tipo de porciones de las Escrituras, donde está expresada lisa y llanamente la gran comisión, la responsabilidad, el mandato que el Señor nos ha dejado, muchas veces nosotros tenemos la tendencia a sentirnos abrumados por lo grande de esta tarea, por la magnitud de la tarea y la responsabilidad que el Señor le ha dejado a su iglesia. A veces nos sentimos con culpa quizás porque miramos nuestra vida y observamos que estamos haciendo poco por la expansión del Evangelio. Y eso en sí mismo no es malo sentirse de esa manera o percibirse a sí mismo de esa forma, porque debiéramos sentir todos y cada uno una carga extra en nuestro corazón por las personas que nunca han escuchado el Evangelio. Debiéramos sentirnos amonestados y exhortados cuando nos paramos frente a textos como esto, ¿no es cierto? Exhortados a tener un mayor interés, a tener amor, que nuestro amor por las almas perdidas se acreciente. Pero mi intención, hermanos, esta mañana, mi trabajo en este momento, al leer esta porción de texto, la gran comisión expresada allí en Mateo 28, no es que vos y yo sintamos una amonestación pesada y difícil de llevar a cabo, porque yo en lo personal no creo que ese haya sido el tono y la intención de nuestro Señor Jesucristo cuando pronunció estas palabras. Sentir culpa, hermano, no es lo que nos va a mover a predicar el Evangelio como lo hicieron los creyentes del primer siglo. No se trata de un sentido de culpabilidad. Ese crecimiento extraordinario que nosotros vemos en la Escritura y que evidenciamos en la historia, que tuvo la fe en nuestro Señor Jesucristo, no tuvo su origen en que ellos hayan sentido culpa, no tuvo su origen en que ellos hayan sentido un peso de culpabilidad mayor que la responsabilidad que ellos tenían que asumir. Mi énfasis, hermanos, mi deseo y el énfasis de este mensaje, de este sermón, es que nosotros entendamos que lo que vigorizó a estos creyentes, lo que energizó la evangelización y la obra misionera allí en el primer siglo, es un profundo sentido de asombro, no de culpa, de asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No culpabilidad, hermanos. Nosotros vamos a ver que sin duda hubo un asombro que invadió a estos creyentes, pero al mismo tiempo ellos sintieron gozo y gratitud por su salvación. Ellos sintieron amor por los perdidos y ellos tenían como garantía una promesa inalterable, hermanos, que es la presencia continua de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, y Él va a dar la sentencia allí hasta el fin del mundo, sin fecha de vencimiento. Y yo creo en lo personal, y mi trabajo hoy es mostrarle eso, que así debemos pararnos frente a la gran comisión. No culpa, sino asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor, y al mismo tiempo sentir eso, gozo, gratitud de nuestro corazón, amor por los perdidos y esa seguridad de que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esta perspectiva de la gran comisión es lo que movilizó en el pasado y debe movilizar ahora a la iglesia de Cristo, hermanos, a llevar el Evangelio a todo el mundo. Ese es el combustible, podríamos decir. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que mueve a la iglesia
a salir de esa zona de seguridad, de esa zona de confort. ¿Para qué? Para cumplir esto, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No importa el costo que nosotros tengamos, el riesgo que tengamos que pagar. Y hablando de implicaciones prácticas para nuestra iglesia local, la iglesia Vida Nueva tiene que tener una correcta perspectiva, hermanos, de la gran comisión para que podamos llevar a cabo el cumplimiento de esta encomienda que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dejado. Así que leamos este texto tan conocido para nosotros y tratemos de profundizarlo. Verso 18 del capítulo 28 de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, hermanos, no es verso 19 y 20, id y haced discípulos. No es solamente eso. Si nosotros empezamos o concebimos la gran comisión a partir del verso 19, nos perdemos el corazón, nos perdemos la esencia de lo que sería la gran comisión, porque es la suprema autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo que va a definir y va a sostener la gran comisión y este gran trabajo que el Señor le asigna a su iglesia. Repito, es la suprema autoridad de nuestro Señor lo que define y sostiene la gran comisión. Miren el verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos. Antes del mandato de hacer discípulos, hay una conexión que aparece en la Reina Valera 60, aparece también en la Biblia de las Américas, y esa conexión es por tanto. Es decir, antes de obedecer este mandato, este imperativo, antes de obedecer esta instrucción, hay algo imperioso que nosotros tenemos que conocer, porque ese por tanto está conectando todo el desglose del verso 19 en adelante con lo que se dice anteriormente. Por eso sería imprudente tener una perspectiva y una cosmovisión de la gran comisión empezando desde el verso 19. Dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. ¿Se dan cuenta la conexión que hay entre la supremacía de Cristo, entre la suprema autoridad de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de la gran comisión? Hay una conexión. Y es esa palabra, por tanto, que aparece allí en nuestro texto, lo que conecta ambas ideas. Nosotros debemos salir y hacer discípulos a todas las naciones, porque a Jesús, hermano, se le ha conferido toda autoridad, dice el texto, en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, dice el Señor. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer no es cómo Él recibe toda potestad, cómo Él recibe toda autoridad, quién le ha dado a Jesús esa autoridad y para qué, cuál es la razón, el propósito. Mateo capítulo 11, verso 27, va a decir el texto: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, dice la Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente va a decir: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Es Dios el Padre quien le ha dado toda autoridad a Dios el Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo pueda revelar, pueda manifestar al Padre, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 35 va a decir: el Padre ama al Hijo y otra vez, todas las cosas ha entregado en su mano, dice la Escritura. El Hijo tiene todo lo que el Padre tiene y el Hijo hace todo lo que el Padre hace, esa es la idea. El versículo, Juan capítulo 13, versículo 3 va a decir: sabiendo Jesús que el Padre le ha dado todas las cosas en su mano. Yo quiero que ustedes vean el énfasis que la Escritura,
los evangelios están poniendo esta afirmación de nuestro pasaje, el versículo 18. Juan 13:3 dice, sabiendo que Jesús, el Padre, le ha dado todas las cosas en sus manos y que ha salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, fíjense esto lo que hace el Señor, se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Alcanzás a ver la supremacía de Cristo embellecida en un cuadro de su tremenda humildad, lavando los pies de miserables hombres que posteriormente lo van a abandonar allí cuando Él va camino a la cruz? La supremacía de Cristo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano. Él fue y lavó los pies de estos hombres. Pero hay otro texto que nos tiene que volar la cabeza, hermanos, y es la oración que el Señor hace por sus discípulos. La oración de Cristo, Juan capítulo 17, verso 1. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste? ¿Te das cuenta? Todos estos pasajes que acabamos de leer, hermanos, especialmente este último, es uno de los mejores pasajes para que nosotros interpretemos el verso 18 de Mateo 28. Las ovejas por las que Cristo murió le pertenecen al Padre, dice la Escritura. Y Dios el Padre le confirió a Dios el Hijo la autoridad para darle vida eterna a esas ovejas a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso dice en el versículo 6 de Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y esos hombres de quién eran, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús está hablando en su oración de todas aquellas ovejas que fueron elegidas por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo. Dios el Padre se las entrega a Jesús para que Él les diera vida por medio de su muerte. Y de esa manera es que el Padre es glorificado en el Hijo. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿No te conmueve eso? ¿No te impacta en tu mente? ¿No te sentís como limitado quizás para entender eso? Yo te lo estoy explicando con todas mis debilidades y dentro de mis posibilidades, pero eso debiera impactarnos, hermano. Yo no sé si alguna vez vos estuviste entre personas muy intelectuales o entre personas que tal vez hablaban de una especialidad que no es la tuya y te sentías perdido, te sentías que no entendías nada. ¿Te pasó eso alguna vez? Bueno, esa debiera ser la sensación que nosotros debemos tener cuando nos acercamos a un texto como ese, porque es lo que está pasando. Jesús está orando, Dios el Hijo orando a Dios el Padre. Ahora, Jesús está hablando con Dios el Padre de nosotros, de vos y de mí. Quizá nosotros no podamos entender todos los detalles y el alcance de esta conversación que es esta oración que el Señor está teniendo, pero hay algo que está muy claro y hay algo que es entendible y que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Hay un grupo de ovejas que el Padre escoge para Él. Hay un grupo de ovejas, personas, hombres y mujeres de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación. El Padre las escoge para Él. Esas ovejas, dice el texto, le son entregadas a Dios el Hijo, a Cristo. Jesús muere por ellas y el Padre le da autoridad a Jesús para darle vida eterna a esas ovejas. Eso se entiende. Y hasta ahí nomás. Después esos detalles, los detalles finos, quizás nuestra mente es limitada, pero el verso 9 de ese capítulo, de esa preciosa oración, va a decir, yo ruego por ellas, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjese el énfasis, hermano. Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 18, como tú
me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Verso 20, más no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A mí eso me humilla, hermanos, me impacta, que Cristo haya orado por mí. Él oró por mí, Él oró por vos. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él los envía, dice, yo los he enviado. El Señor ora por nosotros. Yo no, tal vez no puedo entender las profundidades de los tesoros que hay acá, pero me conmueve saber que el Señor oró por mí y que el Señor me unió a su cuerpo y que el Señor me envió. Ahora, pararnos frente a un texto de esta naturaleza, ¿puede haber un mayor incentivo para que nosotros salgamos y prediquemos el Evangelio? ¿Puede haber algo mayor que esto para predicar el Evangelio? ¿Puede haber algo que te estimule, que sea mayor a lo que el Señor acaba de decir en su palabra? Nosotros no sabemos, hermanos, cuáles son las ovejas que Dios el Padre desde la eternidad pasada le dio a Dios el Hijo, pero sí sabemos y estamos absolutamente seguros que Dios el Hijo tiene plena autoridad dada por Dios el Padre para que para darle vida eterna a esas ovejas a las cuales nosotros tenemos que ir. ¿Y cómo le van a dar vida eterna? ¿Cómo le va a dar el Señor vida eterna? A través de la predicación de su evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que ejecutar la gran comisión, basándome, teniendo esta perspectiva de que Él es supremo en poder y autoridad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ejecutar la gran comisión, tengo que predicar a Cristo y este crucificado. Y Él les dará vida eterna a los que Él quiere salvar. El Evangelio de Juan, hermanos, nos ayuda a entender por qué razón la suprema autoridad de Jesús es lo que define y sostiene la gran comisión. Este Evangelio es clave en el Nuevo Testamento, porque es lo que nos va a abrir la cabeza para poder entender correctamente, plenamente la gran comisión. Juan capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio era el verbo, era la palabra, el logos, y el verbo, ¿quién era? Era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense cómo este pasaje nos va a ampliar más la idea. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan dice que el verbo es Dios. Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas, Él es el dador, Él es el generador de vida, lo que está diciendo Juan. Ahora, ¿qué pasó con ese verbo? El verso 14 te baja a tierra la idea. Aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo se hizo hombre, ese verbo habitó entre nosotros, dice Juan. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, que es verdaderamente Dios, se hizo verdaderamente hombre. Esto es otro texto que nos tiene que romper ahí la cabeza. El verbo que es verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque Él vino a resolver como hombre el problema que se originó ¿dónde? En el huerto del Edén. El problema que se originó con Adán y Eva, cuando ellos se rebelan contra la autoridad de Dios. Nosotros vemos que Dios le otorga autoridad al primer Adán, una autoridad inferior a la de nuestro postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos comenzar a pensar en la gran comisión. Yo les decía antes, no vean la gran comisión desde el versículo 19. Bueno, ahora les digo otra cosa, no vean la gran comisión desde Mateo 28. Tener una cosmovisión de la gran comisión a partir de Mateo 28 es como cuando vos agarrás un libro y lo empezás a leer de la mitad. ¿Vas a entender algo? No. Entonces,
vos tenés que saber que Mateo 28 tiene un trasfondo. Esa encomienda, esa gran comisión tiene un origen, podríamos decir, un trasfondo. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿cómo los hace? Dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Y Dios le da a ellos, a Adán, le da la tarea de ejercer dominio sobre todo lo creado. Siempre bajo la autoridad de Dios. Siempre en nombre de Dios él tenía que ejercer su autoridad. Él tenía que ejercer su autoridad para darle gloria a Dios. Pero nosotros sabemos la historia triste allí del Edén. Adán y Eva se corrompen y por causa de su pecado, ¿qué ocurre? La imagen de Dios ahora va a estar distorsionada en la humanidad. ¿Y saben lo que podía haber ocurrido en ese entonces? Dios podía haber destruido, podía haber abolido a la raza humana. Pero en lugar de hacer eso, Dios decide tomar el camino de su plan de redención. Dios decide tomar el camino de la redención. Dios decide desviar su ira justa contra el pecado, no la despliega contra Adán y Eva, sino que la desvía. ¿Y hacia dónde va esa ira justa por el pecado? Hacia su propio Hijo. Porque Dios promete en Génesis capítulo 3, verso 15, que va a enviar un Salvador. Ahí está la promesa, hermanos. Un Salvador nacido de una mujer. Y si es nacido de una mujer, ¿qué es? Es un hombre, como vos y como yo. Y ese hombre, ese Salvador, ¿qué iba a hacer? Iba a revertir todos los efectos de la caída, trayendo vida por medio de su muerte. ¿Te das cuenta el trasfondo que hay detrás de Mateo 28? Es a la luz de la promesa que nosotros encontramos en Génesis 3:15, que nosotros que tenemos que leer toda la Biblia, porque toda la Biblia está conectada a lo que se promete allí. Es a la luz de esa promesa que nosotros tenemos que interpretar la gran comisión, hermanos. El trasfondo de Mateo 28 se encuentra en Génesis 3:15. Si nosotros seguimos mirando el Génesis, vamos a llegar al capítulo 12 y vemos que Dios escoge a un hombre que se llama Abraham, a quien le promete una gran descendencia a través de uno de sus descendientes, va a decir el texto, y a través de ese descendiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Lo que Adán pierde en el paraíso, dice la Escritura, va a ser recuperado por ese descendiente de Abraham. Ahora, nosotros pasan miles y miles de años y nosotros leemos el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas. ¿Y qué dice Pablo a los Gálatas? Dios ha dado las promesas a Abraham, Gálatas capítulo 3, verso 16, nueva traducción viviente. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Fíjate qué detalle. A su hijo. Dice el texto, y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda, dice esta traducción, se refiere nada más y nada menos que a Cristo. Pablo está diciendo en Gálatas 3 que este descendiente de Abraham, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, obedeció perfectamente la ley de Dios durante toda su vida. Dice el texto que nos redimió de la maldición de la ley. Literalmente dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que muere en el madero, Gálatas 3:13. Por eso, quien escribe el Evangelio, esta porción de texto que nosotros estamos estudiando en el Evangelio de Mateo, por eso Mateo comienza capítulo 1, verso 1, hablando y diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que Dios no solo descargó todo el peso de su ira sobre Cristo mientras Él colgaba de la cruz. Dios no solamente descargó todo el peso de su ira sobre Cristo, sino que la Escritura nos enseña que la extraordinaria grandeza de su poder, estoy leyendo Biblia en las Américas, Efesios capítulo 1, verso 19, la extraordinaria grandeza de su poder. ¿Qué dice el texto? Obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Supremacía de Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Autoridad, poder
y señorío de Cristo. ¿De quién? Del Dios que se hizo hombre. El Dios que participó de tu naturaleza, el Dios que participó de mi naturaleza, que vino a este mundo y habitó entre nosotros, dice Juan. ¿Dónde está ahora este Dios que se hizo hombre? Ahora está en su trono, dice la Escritura, y gobierna sobre todo el universo como Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la realidad que vigoriza, que energiza, que impulsa. ¿Qué cosa? La gran comisión. Porque toda potestad me es dada. Por tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ir y hacer discípulos, es lo que dice el texto. A Jesús se le ha conferido toda autoridad, hermanos, como Dios y como hombre, en los cielos y en la tierra, dice el texto. Por tanto, es absolutamente imposible que su plan redentor termine en fracaso. ¿Te estoy convenciendo o no? O sea, es imposible que el plan de redención que Dios elaboró en la eternidad pasada termine en fracaso, porque Él le confirió todo poder y autoridad como Dios y como hombre. Las ovejas que el Padre le dio a Jesús, hermano, serán llamadas eficazmente por el poder del Espíritu Santo. Mientras, ¿qué cosa? Mientras personas débiles como vos y como yo prediquen el Evangelio de la cruz. Mientras personas débiles como nosotros. No existe ningún poder, hermano, que sea suficiente, que sea poderoso, valga la redundancia, en este universo, ni en la tierra ni en el cielo, dice la Escritura, que pueda detener el avance de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor. ¿Por qué? Porque Él gobierna sobre todo lo creado. Entonces, si toda autoridad le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo, si yo te convencí de eso, que es lo que enseña la Escritura, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir y vamos a ser discípulos. Vamos a salir y vamos a proclamar el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Vayan y prediquen el Evangelio. Es lo que estaría diciéndonos el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Vayan y prediquen el Evangelio, porque nada ni nadie podrá impedir que las ovejas escogidas por el Padre vengan a mí, es lo que nos dice el Señor a través de esta palabra. Vayan y prediquen el Evangelio, porque no hay gobierno humano que pueda detenerlo. La Escritura nos da testimonio, la historia de la iglesia nos da testimonio. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna religión humana que pueda retener a los que son de Cristo, a las ovejas de Cristo. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Por qué? Porque no importa dónde vivan. No importa si es un lugar lleno de confort, de lujo, o es un lugar donde hay peligro por la causa de Cristo, donde hay persecución. No importa dónde vivan. Dice el Señor, mis ovejas van a escuchar mi voz. Mis ovejas van a oír mi voz. Mis ovejas van a venir a mí porque el Padre me dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para darles vida eterna a los que Él me ha dado. A todos. No se va a perder ninguno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir y predicar. Eso es la supremacía de Cristo en relación a la gran comisión. De eso se trata, hermano, la suprema autoridad de nuestro Señor Jesucristo que define, dijimos, y sostiene la gran comisión. Define porque es el mensaje que nosotros estamos llamados a proclamar. Por eso decimos que la supremacía del Señor Jesús, su poder y su autoridad, va a definir nuestro trabajo, nuestra labor. Estamos llamados a proclamar un mensaje. Yo puedo tener un testimonio súper interesante. Vos podés inclusive compartirlo, eso no está mal. Vos podés tener un testimonio impactante. Pero evangelizar no es contarle mi testimonio o contarle a otro lo dichoso que yo soy en Cristo. Evangelizar no se trata de mí, hermanos. Evangelizar consiste en proclamar un hecho histórico, lo que Dios hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, en la persona de su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. Evangelizar es proclamar que en esa cruz el Señor Jesucristo venció los poderes de la muerte, los poderes del diablo, los poderes del pecado. Evangelizar es proclamar que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Evangelizar es proclamar que la tumba de Cristo está vacía, porque dijimos antes, no solo vemos la ira de Dios, sino que vemos el extraordinario poder de Dios. ¿Dónde? Levantándolo de la tumba, resucitando a Cristo. Evangelizar, hermanos,
es proclamar que Cristo está sentado en su trono. Evangelizar es proclamar que Cristo está lleno de autoridad y que un día toda rodilla se doblará y lo confesará como Señor. Evangelizar es proclamar que Cristo tiene el poder y la autoridad para dar vida eterna a los que creen o para condenar eternamente y para siempre en el infierno a los que lo rechazan. Eso es predicar el Evangelio, hermanos. Por eso la supremacía de Cristo define el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. La autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo no solo define, sino que también sostiene, decíamos, la gran comisión. Es la autoridad de Jesús lo que garantiza el éxito de ese plan de redención, que sabemos que no va a terminar en un fracaso. Mateo 24:14 va a decir, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo autoritativamente está afirmando que su evangelio se predicará y nadie va a impedir, nada ni nadie va a impedir que eso suceda. Porque ese evangelio, este evangelio, se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y ahí va a venir el fin. Yo edificaré mi iglesia, decíamos al principio, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Su autoridad, hermanos, sostiene la gran comisión. Nosotros podemos proclamar con total confianza el Evangelio, sabiendo de antemano que al final de la historia, todas las ovejas compradas a precio de sangre, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, van a estar allí en la eternidad proclamando a viva voz lo que dice Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Prediquemos, hermano, el Evangelio. Tenemos la garantía, tenemos la seguridad, su autoridad, su supremacía, su poder sostiene la gran comisión. ¿Los convencí o no? Bueno, ahora entonces sí estamos en condiciones de ver el verso 19. Ahora sí estamos en condiciones de ver la extensión y la profundidad de la gran comisión. Verso 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hasta ahí nomás. Anteriormente yo les decía que la obra misionera de Dios, la gran comisión, no comenzó en Mateo 28. La obra misionera de Dios, podríamos decir, comienza en el huerto del Edén, mucho antes que Mateo 28. La obra misionera de Dios comenzó desde que el pecado entró en el mundo. Esa es la idea. Entonces, contemplar la obra misionera desde Mateo 28 es tener una mirada incompleta de la gran comisión, decíamos. Toda la Biblia, hermanos, es acerca de la misión de Dios. Y acá quiero hacer un juego de palabras, pero que te tienen que abrir la cabeza. Toda la Biblia es acerca de la misión de Dios. ¿Escuchaste bien? Misión de Dios. No misión de la iglesia, sino misión de Dios. Dios envía a su Hijo, luego resucita a su Hijo, el Señor Jesucristo asciende a los cielos, se sienta a la diestra del trono de Dios, Dios envía a su Espíritu Santo y ahora envía a su pueblo a ser discípulos. ¿Te das cuenta quién es el centro? ¿Quién es el eje de todo? Rescatar a los perdidos no es primariamente una misión de la iglesia, hermanos. Es la misión de Dios, porque Él está trayendo a sus ovejas. Dios continúa edificando su iglesia. Yo quiero llevarte a ver la centralidad de Dios. Es Dios, hermano. La centralidad del evangelio no sos vos. La centralidad de la evangelización no es primariamente la iglesia, es Dios. El Señor no dijo, edifiquen ustedes mi iglesia. El Señor no dijo, yo edificaré tu iglesia, que sería peor pensar así. No, Jesús dijo, yo edificaré
mi iglesia. El Señor Jesucristo está llevando a cabo lo que Él prometió hacer, hermano. Pero Él ha puesto a su iglesia en el centro de su plan redentor. ¿Se entiende la distinción? Hablamos de la misión de Dios y de la iglesia puesta en el centro de ese plan de redención. Dios en su gracia ha decidido usar a su iglesia, hermanos, a través de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Repito, en su gracia y en su misericordia, Dios decide usarnos a nosotros, a la iglesia, a través de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. No en tus ideas, no en tus maravillosas estrategias de evangelización, no, en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, otro texto allí que pone de relieve la gran comisión. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando vengan los pastores novedosos que traen toda la estrategia evangelística. No, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no sé si te das cuenta que providencialmente el Señor estuvo hablando, no nos pusimos de acuerdo con el pastor Ismael, pero no es casualidad que de repente hoy vos hayas sido confrontado a la luz de la realidad del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, el Señor está diciendo, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más, la amplitud, hermano, la magnitud de la gran comisión. ¿Cuál es esa amplitud? Haced discípulo a todas las naciones. ¿No te vuela la cabeza eso? O vos pasás por texto como esto y esto es para los pastores o esto es para alguien, una casta especial de gente que Dios llamó. ¿Pensás eso? No, eso es un error. Leer un texto como este tiene que destruir ideas o conceptos errados en tu cabeza. ¿No te emociona, no te conmueve, no te asombra pensar, por ejemplo, en este momento, que si vos estás en este lugar es porque hubo un día en el pasado, hace mucho tiempo atrás, donde hubo misioneros que tomaron en serio lo que el Señor dijo acá? ¿No te emociona pensar que vos estás hoy acá porque hubo hombres que salieron de su zona de confort para ser discípulo a todas las naciones y de esa forma el Evangelio llegó a nuestras tierras? Y no te ofendas, pero el Evangelio no llegó por internet, hermanos. Nosotros hace no mucho tiempo tenemos internet en nuestro país, pero el Evangelio no llegó a nuestras tierras por internet. Fue a través de hombres y mujeres que entendieron la magnitud y la profundidad de la gran comisión. Hombres que entendieron la urgencia de ir por el mundo y proclamar que Cristo es Señor sobre toda cultura, sobre toda nacionalidad, sobre lo que se te ocurra. Él es Señor por sobre todo. ¿Por qué razón? Porque a Él Dios le ha conferido toda potestad. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, para dar vida eterna, dijimos, a las ovejas del Padre. Por lo cual, estos hombres y nosotros tenemos que entender que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, no importa la raza, no importa la cultura, no importa la religión. Dios manda a todos a arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo Jesús, porque de lo contrario se perderán. Y un día tendrán que enfrentarse no a Cristo como Señor y Salvador, a Cristo como juez soberano del universo. Y no va a haber rodilla que permanezca en pie en ese momento. Juan 14:6, yo soy el camino. Fíjate lo radical del llamado, del mensaje que nosotros tenemos que esparcir por toda nación, por todas las naciones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no es que acá la palabra griega significa o implica que tal vez alguno, no, nadie, hermanos, nadie, nadie. Hebreos, Hechos, perdón, 4:12. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en otro lugar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo. La gran comisión de nuestro Señor Jesucristo es profunda, hermanos. Es profunda en su finalidad, en el fin último.
¿Por qué? Porque no se trata de ser simples convertidos. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Y es muy interesante que en nuestra traducción de la Escritura, el verbo id está en forma imperativa, está como mandato, esa es la idea. Y no está mal, pero muchos estudiosos del texto original dicen que en realidad el único verbo que hay en el original y que está en imperativo es hacer discípulos. Como que no está id, pero ir. Pero no estaría mal que se traduzca así de esa forma. Pero el único verbo como mandato es hacer discípulos. Después vienen tres verbos más que lo que van a indicar es la forma a través de la cual nosotros hacemos discípulos. Entonces, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el imperativo? Hacer discípulos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Y el Señor lo va a decir, id, yendo, eso habla de la forma más que del mandato, yendo, bautizando, y el otro que aparece allí es enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo del Señor? Un discípulo, hermano, lisa y llanamente, es alguien que sigue a Jesús, es un seguidor de Jesús. Si querés, la complicamos un poco más. No solamente sigue a Jesús, es alguien que decidió rendirse ante Cristo, porque reconoce su poder y su autoridad, entonces lo reconoce a Cristo como su dueño, como su único Señor, como su único amo, como su único Dios, como su único Salvador. Eso es un discípulo de Cristo, es una persona que ha dejado de confiar completamente en sí misma para confiar plena y absolutamente en Cristo Jesús. La tarea que el Señor le ha asignado a su iglesia es hacer ese tipo de discípulo a toda tipo de persona, a toda persona. No importa la cultura que esa persona tenga, no importa su raíz étnica, su nacionalidad, no importa su religión. Nosotros estamos llamados a hacer este tipo de discípulos a todo el mundo. Es decir, estas personas a las cuales nosotros tenemos que ir, ellos van a terminar o van a empezar a seguir a Jesús, van a empezar a adorarle a Él, van a empezar a vivir para Él, y si es necesario, esos discípulos van a morir por Él y por su causa. ¿No te, no te asusta eso? A mí me asusta, es fácil decirlo, pero vos cómo lo estás procesando. No te parece que eso es imposible de hacer? Para mí eso es imposible. Yo te mostraba mis apuntes acá, en gigante lo tengo. Nosotros estamos llamados a hacer algo que es imposible, hermanos. Nosotros estamos llamados a hacer este tipo de discípulos, es imposible. ¿Cómo vos haces, por ejemplo, que un budista deje de ser budista y crea en Jesús como su único Dios, como su único y suficiente Salvador? ¿Cómo haces que un brujo deje de adorar y deje de rendirse al diablo y se empieza a rendir a Cristo, se entregue a Cristo? En el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marco se narra la historia de un joven rico. ¿Cómo vos haces que un hombre o una mujer deje de amar el dinero y empiece a amar a Cristo? Y todos los ejemplos que se te puedan venir a la mente. ¿Cómo hacemos? Es una tarea titánica, imposible. Ahora, en estos tres evangelios que yo te acabo de mencionar, está la historia del joven rico y yo quiero que vos la recuerdes en este momento. El Señor va a decir, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, va a decir el Señor, después de tener esta charla con este joven. Eso está en Lucas 18:24. En el verso 16, en el verso 26, perdón, dice, los que oyeron esto, sus discípulos, adivinen qué dijeron. Llegaron a la conclusión a la cual yo o estamos llegando en conjunto acá. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? O sea, es tan difícil, es tan imposible esta tarea. Ellos estaban observando ahí la escena. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Qué dice el verso 27? ¿Te acordás? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Te das cuenta quién es el director de la orquesta acá? O sea, es Dios. Claro, para nosotros es imposible. Nuestra tarea es imposible a nuestros ojos. Tu tarea de ir por el mundo y hacer discípulos es imposible desde tu perspectiva, pero para Dios todo es posible, todo, absolutamente todo. Él sí puede convertir a un brujo,
Él sí puede convertir a una prostituta, Él sí puede convertir a un budista, a un musulmán y a quien se te imagine. Él sí puede convertir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. Ahora, ¿cómo hacemos discípulo, hermanos? Que es una pregunta que surge naturalmente del texto. En primer lugar, el cómo hacemos sería la forma. Esos verbos que aparecen allí, yendo, decíamos, saliendo de nuestra zona de confort. Tenemos un mensaje, hermanos, y ese mensaje no puede estar encapsulado. Y si no, quiero tirarte miedo ahora. Anda a Hechos. Los judíos pensaban que era para Jerusalén. Ellos estaban ahí. ¿Sabes lo que el Señor hizo? Mandó persecución. Y el mensaje salió. El mensaje se esparció por todo el mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a los misioneros, gracias, sí, claro que sí, pero gracias a Dios, que Él mandó la persecución para que la iglesia de Jerusalén empiece a ser perseguida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yendo, salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad. Tenemos un mensaje, ese mensaje no puede ser proclamado, no puede ser encapsulado, perdón, tiene que ser proclamado, no puede estar escondido. Lucas 24:46 dice, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice el texto. Está escrito, se ordenó, está establecido que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, empezando desde su lugar, dice el texto, desde Jerusalén. En Hechos capítulo 26 hay algo muy interesante. Pablo está contando cómo fue su conversión y cómo Dios lo llamó para predicar el Evangelio. Y en el capítulo 26, verso 16, va a decir, esto es lo que él cuenta de su experiencia, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, dice el texto, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso dice Hechos 26, hermanos. ¿Qué dice Hechos 29? ¿Qué dice Hechos 29? ¿Alguien sabe? Pastor Ismael, ¿qué dice Hechos 29? No está, pero yo lo tengo acá, hermanos. ¿Saben lo que dice Hechos 29? Iglesia Vida Nueva. Levántate y ponte sobre tus pies y predica en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones. ¿Comenzando dónde? Desde Sunchales, comenzando de Rafaela, comenzando de Santa Fe, desde Buenos Aires, de Santiago del Estero, posiblemente San Juan, Corrientes, ¿o no? Sí, dice Ramón. Bien, comenzando de Corrientes. Eso dice Hechos 29 acá en la Biblia que yo tengo, hermanos. ¿Cómo hacemos discípulos? Dijimos yendo, proclamando el Evangelio, y dice otro verbo allí, bautizando a los creyentes en Cristo, bautizando a los creyentes en Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizamos en nombre del Padre? Rápidamente, hermanos, porque el tiempo ya se ha ido. ¿Por qué bautizamos en nombre del Padre? Porque el Padre fue, dijimos y lo estudiamos toda la mañana, el Padre fue quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces el bautismo que ejercemos es en el nombre del Padre. Bautizamos en el nombre del Hijo, ¿por qué razón? Porque el Hijo fue quien nos sustituyó, fue quien sustituyó a ese creyente que se bautiza en la cruz del Calvario, pagando por sus pecados. Y lo hacemos también en el nombre del Espíritu Santo porque Él abrió nuestro entendimiento y el Espíritu Santo fue el que aplicó eficazmente el Evangelio en el corazón del convertido. Si vos sos un verdadero cristiano, un verdadero creyente, y aún no te bautizaste, no lo postergues. Bautizarse no es una opción para un discípulo de Cristo, hermanos. Es por medio del bautismo en agua que un creyente viene a formar parte de la iglesia local de Cristo. ¿Cómo hacemos discípulos? Seguimos todavía ahí. Dijimos yendo, proclamando el Evangelio, bautizando, dice el texto, a los creyentes, y dice el pasaje, enseñándoles a guardar
todo lo que Él os ha mandado, llevando al discípulo a tener una correcta relación con la palabra de Dios. Hoy decía el pastor, un verdadero discípulo de Cristo está vinculado, está ligado a su palabra, se alimenta de su palabra, no es un accesorio en la vida de un verdadero creyente. Y para mostrarte, hay una ilustración en Isaías 6 que yo quiero usar para mostrarte estas formas, ¿no es cierto? El cumplimiento de esto, de esos tres verbos. En Isaías capítulo 6, el Señor le va a permitir al profeta Isaías contemplar su gloria, contemplar su santidad, su poder. Isaías va a tener una visión terrible ahí. Y después de ver eso, después de ver ángeles, serafines, etcétera, etcétera, que se cubren el rostro y demás, ¿saben lo que a la conclusión que llega el profeta Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo soy inmundo, dice Isaías. Pero miren lo que hace Dios con este hombre inmundo. Verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando sobre él, y tocando con él, perdón, sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Acto seguido, ¿qué es lo que ocurre? Dios le permite escuchar allí una suerte de conversación, de diálogo que el Señor está teniendo allí con los quienes componen la Trinidad, podríamos decir. Verso 8 dice, después oí, dice ahí, a la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Fíjate el plural, la Trinidad allí hablando. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Fíjense que Isaías responde de esa manera porque su culpa, su pecado había sido quitado. Yo quiero que vos te imagines dos escenarios posibles. Si Isaías hubiese escuchado esta conversación de la Trinidad antes de haberse sentido destruido por sus propios pecados al ver la gloria de Dios, ese es el primer escenario. Imagínate Isaías escuchando este diálogo, contemplando la gloria de Dios, pero no sentirse destruido por su pecado. ¿Qué es lo que hubiese dicho él probablemente? ¿Quién irá por nosotros? Yo. Acá estoy. Yo estoy disponible. Yo estoy completo, podríamos decir. Isaías era un hombre justo, lo vemos en la Escritura. Ahora, el otro escenario es qué hubiera pasado si Isaías escuchaba esa conversación, si él hubiese visto la gloria de Dios y su propia miseria, pero no hubiese recibido el perdón de sus pecados. Tal vez cuando el Señor emite esa pregunta, él hubiese dicho, no, él se sentiría culpable, todavía no recibió el perdón. Yo soy un hombre inmundo, diría él, yo soy un hombre pecador, yo no puedo hacer eso. Pero ¿saben qué, hermano? En esa secuencia de cosas que está viendo el profeta, Dios le permite a Isaías escuchar esa conversación luego de haber visto su gloria, luego de haber sentido el peso de su pecado y luego de haber sentido el gozo del perdón. Repito, contempló su gloria, sintió el peso de su pecado y recibió el gozo del perdón. Después de todo eso, Dios pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? El perdón de los pecados, la gracia que este hombre recibió, fue lo que generó esa respuesta. Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Conclusión, hermanos. La gran comisión, dijimos, es el medio por el cual, a través del cual nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo esa preciosa promesa. Yo edificaré mi iglesia. No se trata de salvar individuos, decíamos. No. La gran comisión consiste, hermanos, en establecer iglesias. La gran comisión consiste en establecer iglesias que a su vez seguirán estableciendo otras iglesias, donde el evangelio va a ser predicado, donde los creyentes van a ser bautizados y donde van a ser enseñados, donde van a ser alimentados con la palabra de Dios.
Las iglesias locales, hermanos, y quiero llevar esta aplicación práctica a la realidad de nuestra iglesia local. Las iglesias locales autentican el mensaje de la Gran Comisión. Las iglesias locales hacen visible nuestra proclamación verbal del Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio. Bueno, hay una frase que tal vez algún memorioso se acuerda. ¿Cómo es esa frase que dice, ¿quién me ayuda? Predica el Evangelio y si es necesario, habla. ¿La conocen esa frase? Suena lindo, ¿no? Predica el Evangelio, pero si es necesario, habla. Como que la gente se va a salvar viendo qué piadoso que sos vos. Eso es diabólico, hermanos. Tenemos que vivir el Evangelio, ser piadosos, pero tenemos que hablar, tenemos que proclamar un mensaje. Y las iglesias locales van a autentican ese mensaje, hacen visible la proclamación verbal del Evangelio, hermanos. Hay pastores que son endemoniados, me gustaría decirle, que hasta están llevando a las congregaciones a no juntarse, no congregarse, no en un lugar. No, pueden juntarse en una casa. Hace unos años me tocó conocer uno que él venía con esa propuesta de allá del norte, bien arriba, trayendo una propuesta interesante para esta región. Cosa de mandinga, cosa del diablo. Las iglesias locales, hermanos, son el contexto perfecto para obedecer la gran comisión. Cuando se evangeliza a alguien en el contexto de una comunidad de adoración, en una comunidad de cuidado pastoral, lo que estamos haciendo de alguna manera es asegurar que finalmente esa persona va a desarrollar una fe auténtica, una fe vital, una fe salvadora. Las iglesias locales plantan nuevas iglesias para el avance de la Gran Comisión. La Gran Comisión no existe para la iglesia, es lo que veíamos hoy. Se trata de la misión de Dios, decíamos. No primariamente de la iglesia, primariamente de Dios. Entonces la Gran Comisión no existe para la iglesia, sino que la iglesia existe para la Gran Comisión. La iglesia fue colocada en el centro del plan redentor de Dios. En la Gran Comisión de nuestro Señor hay una promesa, y capaz alguno de ustedes estará pensando, se olvidó de lo que dice el último pasaje. No me olvidé, hermano, lo dejé para cerrar el sermón. En la Gran Comisión hay una promesa que nos anima, que nos consuela y que nos fortalece para cumplir esa tarea. ¿Cuál es la promesa? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que está con nosotros, ¿quién es el yo estoy con vosotros? Es el mismo del verso 18. Es el mismo a quien toda potestad le ha sido entregada, toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el que está con nosotros, el que tiene todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad sobre todo el universo, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y Él ha prometido, hermano, estar con nosotros. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No debemos tener temor, hermano, porque Él nos ha prometido. Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te desampararé ni te dejaré, dice el autor de Hebreo, capítulo 13. El Señor nos está diciendo, hermanos, bajando esto a un aspecto práctico de nuestra vida, el Señor nos está diciendo, no tengas temor de salir de tu zona de comodidad, de tu zona de confort, no tengas temor de abandonarlo todo, de dejarlo todo por mí. No tengas temor porque donde sea que vayas, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, en cada momento, en cada minuto, en cada segundo. Y por si eso fuera poco, hermano, no tiene fecha de función no tiene fecha de vencimiento esta promesa. Yo estoy todos los días, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿te das cuenta quién está prometiendo esto? El que promete esto, hermanos, es aquel que pone, dice la Escritura, a todos sus enemigos bajo sus pies. El que está prometiendo esto es el que vivió una vida perfecta, el que murió la muerte que vos y yo merecíamos y el que resucitó por nosotros. Él es el que promete, aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es el que nos consuela,
en esta gran comisión es el que nos promete que estará continuamente y permanentemente hasta el final de los tiempos para llevarnos seguros, no solamente a cumplir la gran comisión, sino para llevarnos seguros con Él al gozo eterno, a su gloria, hermanos. Él es el que nos promete. Estas palabras de Jesús, hermano, al final, en realidad toda la porción del 18, no 19, 18 al 20, tienen que producir en vos y en mí dos cosas importantes. Un sentido de gozo, decíamos al principio, no culpa. La culpa no moviliza, la culpa no fue la causante de la extensión del Evangelio, no. Tiene que producir un sentido de gozo en nosotros, de asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor. Pero también tiene que producir un sentido de urgencia, un sentido de urgente seriedad, al mismo tiempo gozo, pero seriedad, hermanos. ¿Saben por qué sentido de gozo? ¿Cómo vos te vas a sentir si tuviste un tipo acá parado toda esta hora y un poco más quizás diciéndote que en él está toda la autoridad, que en él vos estás seguro y caminás seguro porque él va a estar con vos hasta el fin del mundo? ¿Qué vas a sentir? ¿Pena? ¿Gozo? ¿Asombro? Eso tiene que llenar de gozo nuestro corazón. Pero también tiene que llevarnos a mirar esto de manera urgente, serio, hermanos. Porque si somos genuinos discípulos de Cristo, esto no es una sugerencia. Esta es una orden, es un imperativo. Es una orden que nos está dando nuestro Señor y Salvador. No es la gran sugerencia o la gran idea, no. Es la gran comisión, hermanos. ¿Y sabes qué? Vos y yo tenemos que decir lo mismo que decía Pedro cuando fue ahí encarcelado, cuando fue puesto entre la espada y la pared. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 4:20? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y será que esta iglesia se va a identificar con estas palabras? ¿Será que vos vas a hacer propias estas palabras? Yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Si hay alguien en esta mañana, en esta tarde ya, si hay alguien que está sin Cristo en su vida como Señor y Salvador, yo puedo imaginarme todo lo que debe estar pasando por tu cabeza frente a este largo sermón. Pero frente a la realidad de lo que vos hoy has escuchado, que es la gran comisión, hay dos cosas simples que vos tenés que entender si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, si estás hace poco tiempo o hace mucho tiempo, cualquiera sea la condición y cualquiera sea la realidad en la cual hoy el Espíritu Santo te puso a vos en perspectiva. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, hay dos cosas simples y complejas a la vez que vos tenés que entender. Hoy leímos un pasaje que es Juan 13:35, que dice la palabra de Dios: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. Todo. Si vos estás sin Cristo, ese todas las cosas incluye tu vida, todo tu ser, todo lo que vos sos, toda tu persona. Esa es la suprema autoridad de Jesucristo que define y sostiene esto que vos escuchaste hoy, que es la gran comisión, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. Entonces, todas las cosas el Padre ha entregado en su mano, aún tu vida. Pero el verso 30, lo importante y lo medular es lo que sigue diciendo el texto. En el verso que sigue, en el verso 36 de Juan 3, dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es otra cosa que vos tenés que entender. Esa es la suprema autoridad de Jesucristo, que puede dar vida eterna o bien condenarte eternamente y para siempre. Entonces eso vos tenés que caer en la cuenta. De una u otra forma, la supremacía de Cristo va a ser una realidad en tu vida, ya sea para salvarte o para condenarte eternamente y para siempre. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Qué tenés que hacer? Arrepentite de tus pecados. Entregale tu vida a Cristo, entregale tu vida al Hijo. Él tiene el poder para darte vida eterna. O bien, rechazá al Hijo. Pero vos tenés que saber que la ira de Dios estará sobre tu vida eternamente y para siempre.
¿Vos querés eso realmente? ¿Vos realmente querés, anhelás eso? Yo hoy oraba al principio y decía, hoy es el día donde la iglesia del Señor, los creyentes van a ser edificados, pero hoy es el día de salvación también. Entonces, si no tenés a Cristo, andá. Hay un solo lugar a donde vos tenés que ir. Es a Cristo. Rendite ante los pies del único Rey soberano que tiene poder y toda autoridad. ¿Para qué? Para salvarte de la condenación eterna. Vos no necesitás otra cosa más que a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén.